Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos al volante en un vídeo especial de opinión sobre el nuevo Ford Puma. En este caso tenemos la misma versión que probamos hace unos meses, el ST-Line X con el motor microhíbrido de 155 caballos y caja PowerShift automática. En este caso, este vídeo de hoy es de opinión para hablar sobre esta versión, si vale la pena, versus la ST. Dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno amigos, empezamos este vídeo por supuesto al volante. Estamos un poco más frescos, estamos en pleno verano y el calor aprieta. Y además este vídeo, como es de costumbre, cuando es un vídeo de opinión, lo hacemos dentro del coche, conduciéndolo y hablando con vosotros. A mí realmente este coche ya lo hemos probado, tendréis la prueba al completo de este coche, más enfocado al coche en sí, a la versión, pero quiero hablar sobre la gama Ford Puma. Y si estás un poco indeciso si irte por una versión como es esta ST-Line con su etiqueta Eco, su caja automática PowerShift, o ir directamente a la ST. A día de hoy la gama ST ya ha bajado un poco los caballos y aún la única diferencia en cuanto a potencia son esos 5 caballos, este 155 y el otro, el ST, también son 160, o sea, 5 caballos de diferencia. Pero ¿qué ocurre? La diferencia no se queda solo en la potencia, tenemos que hablar un poco también de cómo está la puesta a punto del modelo ST, que también lo traeremos, el actual, que está en venta en breve. Pero el Ford Puma ST lo probamos en su antigua generación y podemos hablar un poco con propiedad, sobre todo comparándolo con la gama actual en venta. Por supuesto, Ford Performance pone las manos en esos modelos ST, y en el caso del Puma ST también obviamente no podía faltar poner un poco las manos. Una de las diferencias a nivel de frenada es que tiene un diámetro de disco mucho más grande, que estamos hablando de 325 milímetros en el disco delantero versus 278 milímetros en esta versión ST. Luego tenemos suspensión más rígida, una dirección más precisa y con 2,1 vueltas entre giro. Además, lo que es la puesta a punto del chasis en general también tiene un comportamiento diferente, aunque en esta versión que tenemos aquí ST-Line lleva la suspensión ST, el sistema de audio Bang & Olufsen, luces LED, la navegación, todos estos opcionales que además, que eso lo hablaremos ahora, aumenta el precio total del coche, en este caso del ST-Line, y se acerca notablemente a la versión ST. ¿Qué pasa con el ST? Pues el ST tiene esa puesta a punto más dinámica, más deportiva, y con también la reacción al pedal del gas mucho más rápido. Aquí en este caso tenemos varios modos de conducción que podremos elegir aquí en los modos de conducción, que tenemos el normal, eco, deportivo y resbaladizo. Vamos a ir al modo deportivo. La caja de cambios también ofrece una respuesta más rápida. Ahora vamos en modo D con la caja, digamos, normal. Si la pasamos a modo deportivo, los cambios son mucho más precisos. Un detalle que me hubiese gustado, al menos en esta opción en el PowerShift, es que tenga unas levas, así sean pequeñas, en esta parte del volante. No llevamos ningún tipo de levas ni opción en la palanca de cambios para llevarlo en modo manual, ¿vale? En este caso es un coche que dinámicamente me gusta. El Ford Puma en sus diferentes versiones vas a sentir un coche muy bien aplomado. Obviamente a medida que te vas acercando a más deportividad, como en este caso con la suspensión ST, pues notarás que el coche mejora mucho. Pero a día de hoy, al menos en el rango de potencia de motores, yo valoraría bastante bien lo que vas
a desembolsar más de dinero con respecto a este ST-Line y si merece o no merece la pena esa inversión, ¿no?, en el ST. Dependiendo del uso que le vayas a dar al coche y por supuesto la economía como la tengas, tienes que pensártelo bien, porque yo sinceramente me quedaría con este ST-Line. Yo creo que cumple con los puntos claves de lo que buscas en un coche de estas características. No deja de ser un SUV, ¿vale? Y que obtienes buen espacio. Tenemos un maletero buenísimo para ambos modelos, son iguales. El espacio interior es bastante bueno. El acabado interior también, con estos acabados en polipiel, con los pespuntes rojos, los asientos. Obviamente en el ST tenemos ya unos asientos más deportivos. Ya allí tienes que ver si de verdad prefieres renunciar a ciertos detalles menos deportivos, pero obtener una marcha un poco más eco en tu día a día, porque en el ST sí que no vas a tener esa puesta a punto más eco con unos consumos más contenidos. Ahí es donde tienes que evaluar realmente qué te vale la pena tener, ¿no? Porque estamos hablando ya de unos incluso 5.000 euros, 6.000 euros de diferencia. Obvio, dependiendo del ST-Line X, en este caso que tenemos aquí de prensa, tiene unos opcionales que hace que aumente más el precio, pero también hacen que esté más cerca de la versión en concreto, la ST, con la suspensión ST. Tenemos el sistema Bauer-Lucen. Incluso en el modelo ST podemos de manera opcional tener un diferencial autoblocante mecánico como opción, y eso también, dependiendo realmente de qué es lo que buscas en este coche. Si quieres deportividad al máximo, obviamente la ST es la que te va a cumplir con todo eso, ¿no? Pero yo sinceramente, si estoy buscando únicamente detalles, que tenga una buena respuesta, además la parte exterior tenga ciertos detalles, pues esta ST-Line te va a ir de lujo, perfecta. No hay mayor historia en ese sentido. Vamos a ver un poco los consumos. Estamos ahora mismo en esta semana, a ver, ordenador de a bordo. Vale, tenemos dos parciales. Tenemos la de 754 kilómetros, que ha sido total de estos 7 días, en 8,5. Pero luego tenemos una parcial que ha sido más o menos la mitad de la semana, 310 kilómetros a 7,7 de consumo. No olvidéis, motor gasolina, hibridación ligera para esta versión. 1.0, tricilíndrico por supuesto, y 155 caballos. Aquí no voy a valorar si ya vale la pena o no este tipo de motorización. Estoy hablando únicamente de la versión Puma, y en este caso la ST-Line o ST, ¿vale? Y en líneas generales, si te gusta mucho esta línea del Puma, si te gusta, bueno, esta versión, pues esta versión ST-Line yo creo que te va como anillo al dedo. Tiene los toques deportivos necesarios y muy polifacético para el uso del día a día o cuando quieras divertirte un poco. Eso sí, los consumos también se elevarán si vas siempre a muerte. Entonces en ese caso yo optaría realmente por irme al ST, ya que tiene una puesta a punto mucho más dinámica y, como dice el dicho, sarna con gusto no pica. Reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno amigos, y nada más, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo breve de opinión sobre el Ford Puma, y no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y dejarnos vuestros comentarios. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, también aquí. Y por supuesto agradecer a Ford España la sesión de este Ford Puma. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.